Soy Leopoldo Moró, tengo 68 años, llevo más de 50 militando en las filas de la Unión Cívica Radical. Soy padre de 5 hijos, que son los que me dan satisfacciones, y más satisfacciones me dan mis 4 nietas. Y siempre que algún militante nuevo se me acerca y me pregunta qué es ser progresista, yo le contesto: para saber si un político es progresista, no le preguntes nunca qué va a hacer con la pobreza, porque todos te van a contestar lo mismo. Hay que preguntarle qué va a hacer con la riqueza. Ahí vas a encontrar la respuesta acerca de si es progresista o no lo es. Nací el 5 de noviembre del 46. Soy rosarino de casualidad porque mi madre tenía una hermana en Paraná. En aquella época, llegar a Paraná significaba, entre otras cosas, cruzar en balsa el río Paraná. Era toda una aventura. Ella había ido a visitar a su hermana, pero en realidad nosotros vivíamos en San Isidro, una familia típica de clase media. Mi padre era ingeniero, y bueno, tengo un hermano. Hice una infancia bastante movidita porque era una época en la que había mucha facilidad de acceder al Río de la Plata. Yo vivía cerca de la barranca, así que todo eso era como mi gran jardín, toda la barranca, el río. Jugábamos al fútbol en la calle. Pasaba un colectivo por la esquina de mi casa, pero ya lo teníamos relojeado, pasaba cada 25, 30 minutos, así que cuando se hacía la hora que venía el colectivo, parábamos el partido un ratito, pasaba el colectivo y seguíamos jugando. Así que la calle fue nuestro lugar de, digamos, recreación, de crianza, de aprendizaje. Mi padre era profundamente antiperonista y yo recuerdo mucho, pero de todas maneras era una casa que se hablaba mucho de política. Después, mis tíos, yo desde muy chico escuchaba discutir de política, hablar de política. Mis tíos eran socialistas, discrepaban mucho con mi padre. Y también muy de chico empecé a leer historia. Empecé por leer los clásicos, la Revolución Francesa, la historia de Napoleón. Eso tiene que ver con mis ancestros, digamos, familiares. Mi padre se había recibido de ingeniero en Francia y había venido acá a revalidar el título. Él era argentino. También mi abuelo era argentino. Recién mi bisabuelo, remontándome a mi bisabuelo, era francés. Pero igual había una especie, como él había estudiado en Francia, etcétera, tenía además una biblioteca bastante profusa de libros en francés. Y bueno, ya cuando me acercaba al secundario empecé a leer mucha historia argentina. Tal vez tuve la suerte de empezar por autores revisionistas, porque, por ejemplo, me leí toda la Confederación Argentina de Saldías. Digo, tuve la suerte porque después, cuando uno va al colegio o al colegio secundario, más bien que lee la historia oficial, te enseñan la historia oficial. Entonces, el haber leído por anticipado la historia de Saldías me sirvió para tener una mirada crítica hacia lo que me enseñaban en el colegio. Y ya en esos años, 58, yo estaba en la puerta de ingresar al secundario y se produce una gran movilización estudiantil que fue lo que se llamó la laica y la libre. Fue una confrontación muy fuerte que enfrentó a los sectores que eran o éramos, porque yo me alineé en ese sentido, partidarios de la enseñanza pública, de la ley 1420, rechazábamos la enseñanza religiosa en los colegios. Bueno, también estaba en juego
la habilitación de títulos y solo lo podía hacer la Universidad Nacional o las universidades privadas. Y Frondizi, haciéndole una gran concesión a la Iglesia, había llevado adelante una reforma que afectaba la esencia de la ley 1420 y abría el camino a la enseñanza de la religión, la enseñanza obligatoria de la religión en los colegios, la habilitación de títulos por parte de las universidades privadas, etc. Y se produjo una gran movilización. Pero cuando digo grande, grande en serio. Tanto es así que el gran acto de los laicos, de los reformistas, o como se los quiera llamar, reunió a cerca de 500.000 de personas en Plaza Congreso. Y se produjo una convulsión de toma de colegios. Y en San Isidro había muchos colegios privados confesionales, así que el bando contrario era muy fuerte. Ellos se identificaban con una cinta verde y los reformistas nos identificábamos con una cinta morada. Y bueno, yo participé de eso porque yo estaba ingresando en ese momento al secundario, ¿no? Empecé a militar en el 60, cuando tenía 14 años. Militábamos activamente. Ya en el 62, más o menos, me vine a la capital, no a vivir, seguía viviendo en San Isidro, pero digo me vine en el sentido de que me vine a militar a la capital, a un grupo juvenil que en aquella época era muy importante en el radicalismo, que se llamaba Movimiento Juvenil de Agitación y Lucha. Participábamos muy activamente en distintas movilizaciones, era una época en la que además la discusión política estaba muy influida por la Revolución Cubana. Fidel había tomado el poder en el 58, pero en realidad se habría declarado marxista-leninista, creo que por allá por los 60, 61. Fue la época de la expulsión de Cuba de la OEA. Bueno, ahí ya uno militaba con un mayor nivel de conciencia. Tal vez el primer paso tuvo que ver más con lo emocional, lo afectivo, pero ya a medida que... Además era una época en que la militancia exigía, digo exigía en el buen sentido de la palabra, leer, meterse en la discusión de la política internacional, y ahí ya integré un grupo con mayor nivel de formación y compromiso ideológico, que no era solamente el radicalismo de mi distrito, sino que ya tenía una formación de otra naturaleza. La primera vez que fui preso, todavía seguía siendo menor de edad, fue en una manifestación que hicimos en solidaridad con los trabajadores ferroviarios, porque Frondizi, que tenía en ese momento como ministro de Economía a Álvaro Alzogaray, que fue uno de los tantos ministros de Economía que tuvo Frondizi, Álvaro Alzogaray y el ministro de Transporte, un tal Acevedo, decidieron aplicar lo que se llamaba el Plan Larkin, que era un plan de reducción de ramales ferroviarios. Ahí empieza el proceso de destrucción de los ferrocarriles argentinos. Eso desató una huelga ferroviaria de 45 días, duró 45 días. El gobierno de Frondizi le aplicó el plan Conintes, que era un plan de conmoción interna que permitía la detención sin órdenes judiciales, etc. Y bueno, nosotros fuimos a la manifestación a acompañarlos y llegamos ahí a la zona de Azopardo, donde estaba la CGT, donde sigue estando la CGT, y bueno, una represión muy dura y nos metieron presos, pero yo era menor. Así que en aquella época todavía se respetaban algunas de esas reglas, entonces de la comisaría llamaron a mis padres para que me fueran a buscar. Bueno, esa fue la primera vez que fui preso. Después me tocó otra al poco tiempo, también muy graciosa porque seguía siendo menor, y me meten preso en otra movilización, creo que en defensa de la Revolución Cubana, y me llevan a la comisaría quinta de la calle Lavalle. Entonces otra vez la misma película, me dicen, bueno, llame a su padre, que yo no llamo a mi viejo, y le digo, mirá viejo, estoy en la quinta, y mi viejo me pregunta, ¿de quién? Le digo, no, mira, estoy en la comisaría quinta. Y bueno, por supuesto, es irreproducible la cantidad de cosas que me dijo mi viejo, que además tenía que venirse de San Isidro a firmar todos los papeles, todo. Bueno, además uno terminaba en el juez de menores, toda una película.
vino el gobierno de Ilia. Yo en esa época trabajaba de pinche en la Municipalidad de San Isidro, mientras seguía mis estudios. Trabajé un mes en yacimientos carboníferos fiscales y, bueno, vino el golpe contra Ilia, el derrocamiento de Ilia. Yo ahí congelé mis estudios, digamos. Nos dedicamos muy de lleno a la militancia política, formamos la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud en la clandestinidad en el año 68, que después pasó a ser un organismo muy importante del proceso que culmina en el 83 con el retorno de la democracia. Llegó a ser una organización política con una enorme capacidad de movilización, de militancia. En esa época, simultáneamente, decidimos crear varios brazos de la organización, varios frentes de trabajo. Uno de ellos fue el Frente Universitario. Ahí es donde empieza a desarrollarse la Franja Morada como una agrupación juvenil significativa. Empezamos a disputar centros estudiantiles en todo el país, etc. En la Facultad de Derecho fundamos la Franja Morada, sí, entre el 68 y 69, en simultáneo con la creación de la Junta Coordinadora Nacional. Fue la primera agrupación de la Franja Morada en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Bueno, ahí me dedico el 100% de mi tiempo, salvo digamos, el segmento laboral, dedico el 100% de mi tiempo a la militancia antidictatorial. La creación de la Junta Coordinadora de la Franja Morada nos llevaba a recorrer todo el país, las distintas regionales. En el año 68 nosotros nos incorporamos a la llamada CGT de los Argentinos, que presidía en Buenos Aires Raimundo Ongaro y en Córdoba Agustín Tosco. Bueno, esa era una militancia muy, pero muy absorbente, permanente persecución, allanamientos a la CGT de los Argentinos. Bueno, tuve la suerte de tener una relación prácticamente de amistad con Agustín Tosco. Él, cada vez que venía a Buenos Aires, que no lo hacía muy seguido, normalmente se conectaba con nosotros lo tabicábamos en algún departamento de algún militante nuestro. Se lo presenté a Alfonsín en el año 69 o 70. Tosco estaba en un departamento cercano a lo que es la sede de la Universidad Tecnológica Nacional, que era de un compañero nuestro. Y bueno, en ese departamento se conocieron Tosco y Alfonsín. Bueno, todo ese episodio de crecimiento y desarrollo de las juventudes políticas dio por resultado grandes movilizaciones contra la dictadura, previas a la elección del 73. El Santelmazo, bueno, el Rosariazo, el Cordobazo, etcétera. Yo en el Cordobazo no estuve. Sí estuve al año siguiente, exactamente al año siguiente, en el Viborazo. Ahí nosotros trasladamos toda nuestra conducción a Córdoba para participar del proceso de levantamiento popular en Córdoba. El Cordobazo había dado por tierra con Onganía, que había sido reemplazado por Levingston. Y habían designado en Córdoba a un civil de interventor federal, un civil de apellido Uriburu, que provenía de las familias tradicionales, de los Uriburu del golpe de Estado del 30, un nazi, un tipo... Y cuando asume la intervención de Córdoba, Córdoba venía en plena ebullición. Después del Cordobazo había ido a parar a la cárcel toda la conducción de la CGT de Córdoba, encabezada por el propio Tosco, Atilio López, etcétera, etcétera. Y este tipo, cuando asume la intervención, Uriburu, hace un discurso diciendo
le voy a cortar la cabeza a la serpiente de la izquierda o del comunismo en Córdoba. Los cordobeses, que son tipos muy simpáticos y además muy rápidos para hacer chistes, al día siguiente la mayoría salieron con pancartas o con trapos, con un dibujo de la serpiente, pero con la cabeza de Uriburu, y se comprometieron a cortarle la cabeza a ellos, a Uriburu. Y bueno, cuando se produce esta movilización en mayo del 70, ya las luchas populares habían dejado en libertad a los presos, a Tosco, etc. Eso fue bautizado como el Viborazo, pero al revés, en este caso contra Uriburu, a quien efectivamente se le cortó la cabeza porque a la noche misma del Viborazo tuvo que renunciar a la intervención en Córdoba. Durante todas las luchas antidictatoriales, hasta el 25 de mayo del 73, nosotros participábamos de esta organización que se denominaba Juventudes Políticas Argentinas, donde estábamos nucleados todos, a pesar de diferencias que teníamos. Nosotros siempre habíamos confrontado con la tesis de la lucha armada. Por supuesto que entendíamos que frente a la dictadura militar cualquier método de lucha era válido. Y estaba absolutamente y plenamente justificado, pero no solamente moralmente justificado, sino también políticamente justificado. Ahora bien, esa diferencia que nosotros teníamos se profundiza después del 25 de mayo del 73, precisamente con la elección del gobierno popular. Nosotros decíamos en aquella época que la elección del gobierno popular marcaba un punto de inflexión y que toda la lucha política debía desarrollarse en el terreno de la política, valga la redundancia, de la participación popular, etcétera, etcétera. Eso fue una línea divisoria muy fuerte que encuentra, por un lado, a la Juventud Radical militando muy activamente la idea de que la política debía practicarse con las masas y de acuerdo al proceso de evolución del nivel de conciencia de la gente, y quienes todavía sostenían como método a la lucha armada. Eso nos lleva a un conflicto con la Juventud Peronista en septiembre del 74, donde nosotros nos separamos de la Organización de Juventudes Políticas Argentinas por estas diferencias. Yo en esa época ingreso al diario La Opinión, que era un diario que, bueno, como todos sabemos, dirigía Jacobo Timerman, y ya era una época muy conflictiva. Y también en esa época hago una experiencia periodística en el diario Noticias, que dirigía Miguel Bonazo. El diario Noticias era, de alguna manera, el diario de la tendencia revolucionaria. Y ahí hice una experiencia extraordinaria, porque, bueno, primero por la calidad de los profesionales que había ahí. Bueno, estaba de secretario general el Perro Berbisky, estaba Juan Gelman, en fin, que eso, infinidad de periodistas, Pacurondo. Por supuesto, también las condiciones de trabajo eran muy peculiares, porque estaba ahí sobre la calle Piedras, me parece, el edificio del diario. Había que trabajar con las puertas cerradas, con guardia armada todo el tiempo. De vez en cuando pasaba algún grupo operativo a las 3 y ametrallaba el diario. Eran condiciones... Pasé una época muy difícil, como todos los que trabajaron ahí, pero también muy, muy rica en experiencia, en creatividad. Me casé en el año 73, pero bueno, ella era una compañera de militancia mío de ya hacía muchos años. Mari Carmen, mi mujer, la habíamos mandado a Chile después del golpe contra Salvador Allende,
a organizar la primera reunión de la Unión Popular en la clandestinidad. Nosotros teníamos mucha relación no solamente con el socialismo chileno, sino con el Partido Radical chileno, que era una fuerza no muy significativa en lo electoral, pero era una fuerza políticamente significativa, porque integraba además la socialdemocracia a nivel internacional, y entonces todo eso sirvió mucho para denunciar la represión que sobrevino inmediatamente después del golpe en Chile. Así que ella se fue a Chile, sacó gente que después pudimos mandar desde aquí a Gran Bretaña, a Cuba, etcétera, aprovechando esos contactos de la Internacional Socialista, etcétera. Y bueno, y hasta el año 76 se dedicó básicamente a cubrir ese frente político, ¿no? Y después del 76, bueno, empezamos a tener hijos, hemos tenido 5 hijos en común, y bueno, y ahí empieza otra etapa, que es la etapa del proceso militar, ¿no? Nosotros toda nuestra actividad obviamente la habíamos desarrollado en la superficie, no formar parte, digamos, de la teoría de la lucha armada o de lo que nosotros en aquellos momentos calificábamos como una militarización de la política. Toda nuestra actividad la habíamos desarrollado en superficie. Por supuesto, producido el golpe de Estado, tomamos una serie de recaudos, otro rumbo, dejamos la militancia activa en las facultades, pero además no es que la dejamos, era absolutamente imposible llevarla adelante, digamos, ¿no? Era empujar a la gente a un suicidio, digamos. Interrumpimos por 2 meses todos los contactos entre nosotros, 2 o 3 meses, no recuerdo bien. Yo trabajaba, reitero, en el diario La Opinión. Ya La Opinión se había trasladado allá al fondo, en la calle Vélez Sarsfield, con imprenta propia. Y bueno, íbamos tomando conciencia de, sin llegar a conocer en detalle todo el plan represivo, íbamos tomando conciencia de su carácter sistemático, distinto a lo que habían sido los golpes militares anteriores. Primero, porque empezaba a producirse la desaparición de personas allegadas. En segundo lugar, porque nos empezaba a llegar información, paradójicamente, mucho más del extranjero que la que nosotros recogíamos acá. Por ejemplo, yo trabajaba en La Opinión y ingresaba de vez en cuando a buscar los cables en las viejas salas de teletipo, como se las llamaban, las máquinas que traían información, y uno empezaba a recibir alguna información, por ejemplo, de agencias como Fran Press, que acá, bueno, obviamente en la Argentina no publicaba absolutamente nadie, pero sí los corresponsales de acá empezaban a enviar algún tipo de información. Bueno, yo era amigo además de un corresponsal del Fran Press acá, Philippe, que después tuvo que irse de la Argentina, ¿no? Así que ahí con eso íbamos armando un cuadro de situación sin llegar, reitero, sobre todo en esos primeros meses, a tener una dimensión y una noción del carácter, digamos, sistemático, etcétera, de ese proceso represivo, pero sí lo sentíamos muy de cerca y en el clima general de miedo y de terror que se vivía en los círculos militantes, ¿no? El radicalismo era en aquella época un partido mayoritariamente de abogados y muchos de ellos estaban comprometidos con organismos de defensa de los derechos humanos o sin participar de un organismo de derechos humanos per se dedicaban a la defensa de presos políticos. Así que los secuestrados nuestros en general y desaparecidos formaban parte de esa pléyade de abogados que se dedicaban a la defensa de presos políticos, presentaban habeas corpus. Bueno, es el caso de Mario Amaya.
Mario Amaya lo secuestran junto con Solari y Irigoyen, porque eran los dos abogados, habían sido abogados de CGT los argentinos, abogados de las organizaciones populares. Mario Amaya había estado en el aeropuerto de Trelew cuando la fuga del penal de Rawson, tratando de cubrir y cuidar a quienes habían quedado en el país. Lo mismo pasó con Ángel Pizarello, que era un dirigente muy importante del radicalismo tucumán en Tucumán. Desapareció en la época del proceso por presentar recursos de habeas corpus. Rodríguez Araya en Rosario. También desaparecieron algunos militantes de base, no profesionales. Nosotros tenemos computado alrededor de 100 desaparecidos militantes del radicalismo, ¿no? Pero, bueno, el caso de Sergio Caracachov en La Plata, que desaparece con su socio Domingo Teruggi, que son asesinados por el Batallón de Infantería de Marina número 3 de La Plata, que es donde estuvieron solo una noche, y después aparecieron acribillados en un camino a Magdalena. Entonces, bueno, eran situaciones que, digamos, iban generando un clima determinado, ¿no? Yo seguía en La Opinión. Bueno, ocurrió lo que ocurrió con Timerman. Antes del secuestro de Timerman, había sido secuestrado y había desaparecido, y hasta el día de hoy no se sabe nada de su destino, Edgardo Sajón, que era una especie de administrador del diario La Opinión. Posteriormente secuestraron a los dos subdirectores, Jara y Ramiro de Casasbellas, que felizmente los liberaron, y tras cartón inmediatamente los secuestran a Timerman. Yo siempre recuerdo un episodio que me marcó mucho. 1 o 2 días antes del secuestro de Timerman, yo en esa época ya trabajaba al mediodía en La Opinión. La Opinión era un diario matutino, pero al mediodía yo reunía los cables, iba preparando el trabajo. Y un día estaba prácticamente solo en el diario, ya lo habían secuestrado a los dos subdirectores, y veo que pasa Timerman por el medio de la redacción, que era una plaza, y se dirige directamente a la pecera del subdirector, uno de los dos secuestrados, y empieza a romper papeles. Yo tenía con Timerman una diferencia de edad muy importante, y además él imponía una especie de respeto intelectual, etcétera. Así que, pero por ahí me animé y me fui hasta la pecera, y entonces me acerco y le digo: don Jacobo, ¿no le parece que usted se tiene que ir del país? Me salió por lo que estaba sucediendo, la desaparición de Sajón, los dos subdirectores. Era más o menos obvio que había un ataque sobre el diario. Y entonces me acuerdo que él me contestó en ese castellano muy raro que tenía, porque lo mezclaba con su hebreo, digamos. Me contestó: yo soy judío y los judíos vivimos resignados a la persecución desde hace muchos siglos. Y bueno, no me acuerdo bien, pero creo que 24 o 48 horas después lo secuestran a Jacobo Timerman. Alfonsín tenía la ventaja, si es que en aquella época se podía usar un término de esa naturaleza, de ser un dirigente ya muy notorio. Digo la ventaja en el sentido de tener un mayor grado de protección. Integraba la Internacional Socialista, en fin. Así todo, hubo un intento de secuestro contra Alfonsín, que nosotros detectamos en el año 77, que provenía de un grupo de tareas de aeronáutica, que lo llevó a tener que estar escondido un mes en una casa en Capital y en un campo en la zona de Pergamino, y después lo trasladaron a Santa Fe. Pero tenía un grado de exposición pública que le daba cierta... Ingresa a la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos unos meses antes del golpe de Estado. Cuando esa asamblea ya venía trabajando
en la defensa de presos políticos, etcétera, fundamentalmente frente al accionar de las 3A. Bueno, y Alfonsín ahí articuló bastante, él presentó como abogado algunos habeas corpus, pero fundamentalmente en ese trabajo silencioso con las embajadas, con algunos organismos internacionales, bueno, se hizo lo que se pudo. La elección del 83 fue una elección de ruptura. No todas las elecciones son de ruptura, más bien son elecciones de ruptura, son muy pocas. Y el primero que leyó eso en ese sentido fue el propio Alfonsín. ¿De ruptura con qué? De ruptura con un pasado de autoritarismo, no solamente político, sino cultural en la sociedad argentina, de ruptura con la violación sistemática de los derechos humanos, de ruptura con las dictaduras militares. Ahí confluye todo un camino que habíamos ido pavimentando Alfonsín, nuestra generación, etcétera, en el sentido de fomentar el ejercicio de la voluntad popular como mecanismo de ampliación de derechos en la sociedad, la divisoria que habíamos hecho entre la vida y la muerte. Nuestra consigna en la campaña electoral era "Somos la vida". Esa era una consigna muy fuerte, habida cuenta de la Argentina de la que estábamos saliendo o de la Argentina que estábamos viviendo. Había sido la Argentina de la muerte. El justicialismo en aquella época se equivocó en varios sentidos. La consigna que usaban los sectores más ortodoxos del justicialismo es "Somos la rabia", frente a la consigna de "Somos la vida", después de lo que había ocurrido, las 3A, el loperreguismo, la dictadura militar, era como muy obvio quién tenía mayor capacidad de acumulación. En ese contexto, esa elección de ruptura, que la sociedad había decidido que fuera de ruptura, la lucha de los organismos de derechos humanos, la sociedad, el que la lee bien es Alfonsín. Y formula su propuesta de juzgamiento de las cúpulas militares. Alfonsín asume el 10 de diciembre del 83. Bueno, el 14 de diciembre del 83, o sea, 4 o 5 días después, Alfonsín dicta a través de un decreto la orden de procesamiento y detención de las juntas militares del proceso. En simultáneo, mandamos al Congreso Nacional un proyecto de reforma al Código de Justicia Militar para habilitar que la justicia civil pudiera juzgar a un militar en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano de la Argentina. Decidimos crear, también a los pocos días, lo que demuestra que no había ninguna improvisación, la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, con figuras del ámbito intelectual, profesional, favaloro, etcétera, 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 insospechadas de tener una militancia política determinada y, por supuesto, también con participación parlamentaria. Otro paso que dimos fue extraditar a López Rega. López Rega había desaparecido, estaba escondido en algún lugar de la tierra. Nosotros logramos determinar que estaba escondido en un lugar de Estados Unidos y obtuvimos la extradición, lo trajimos a la Argentina y muere en una cárcel de la Argentina pagando su responsabilidad por lo que habían sido los primeros atisbos de terrorismo estatal, como había sido las 3A. Todo esto hay que tomar en cuenta que además se hizo en un contexto sumamente difícil. Primero éramos una isla democrática, estábamos rodeados de dictaduras militares. Pinochet estaba en Chile, Stroessner en Paraguay, dictadura militar en Uruguay, dictadura militar en Bolivia y dictadura militar en Brasil. Éramos una isla democrática. En segundo lugar, con un gran condicionamiento interno. Las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, los organismos de inteligencia, todos los tipos que conducían eso habían estado comprometidos con el plan de exterminio. Nosotros teníamos muy en claro que ese intento, que no era el primero que los movimientos populares habían llevado adelante en la Argentina,
de estabilizar la democracia, y habían fracasado siempre, o habíamos fracasado, o nos habían hecho fracasar por golpes de Estado, etcétera, solo podía tener éxito si lo asentábamos en los pilares de memoria, verdad y justicia. Los golpes de Estado en nuestro país se habían dado cuando funcionaba una articulación, una coalición de interés entre la Embajada norteamericana, las Fuerzas Armadas, la cúpula eclesiástica y los grupos económicos concentrados. Cuando ellos encontraban, por razones de intereses, etcétera, el punto de articulación, se producía el golpe de Estado y derrumbaban la democracia. Así que nosotros lo primero que hicimos fue empezar a desarmar esa maquinaria. Por eso investimos muy fuerte contra la corporación militar. No la podíamos dejar en la impunidad, pero no solamente por una razón moral, sino por una razón práctica. Y también investimos contra la cúpula eclesiástica. Y investimos también desde el punto de vista de la batalla cultural. Por eso mandamos la ley de divorcio, la ley de patria potestad compartida, la de hijos extramatrimoniales también, era todo porque eso atacaba esa estructura cultural autoritaria, de la que era máxima expresión, no única, pero sí la máxima expresión, la cúpula eclesiástica de la Argentina, que estaba entre las más reaccionarias de América Latina. Yo empecé a ser diputado en el 83. Ese momento fue irrepetible para nuestra generación. Poder llevar adelante toda esa política de juzgamiento a la violación de los derechos humanos que parecía inimaginable y jamás en la historia se había podido practicar, y producir todos esos cambios que se fueron produciendo a pesar de todas estas dificultades, del contexto que nos rodeaba. Y además también ahí se inicia un proceso muy interesante en materia de integración regional. Nosotros hacemos la paz con Chile. La paz era esencial para asegurar el proceso democrático. Y en el caso de Estados Unidos, la primera confrontación fuerte que tuvimos fue cuando Estados Unidos quiso invadir Nicaragua. Mucha gente se preguntaba entonces, y por ahí se pregunta ahora, ¿qué tiene que ver eso con la Argentina? Estamos a 5.000, 6.000 kilómetros de distancia. Tenía mucho que ver, porque había tomado el poder el régimen sandinista, había derrocado la dictadura de Somoza, y Estados Unidos quería invadir Nicaragua con los famosos Contra. Si intervenía Estados Unidos, eso se iba a producir una especie de pequeño Vietnam en Centroamérica. ¿Y qué tenía que ver con nosotros? Muy sencillo, esa intervención militar implicaba frenar los procesos de recuperación democrática y reinstalar en América Latina gobiernos amigos bajo el manto de la doctrina de la seguridad nacional, que había sido el pretexto con el cual Estados Unidos había sostenido todas las dictaduras militares en el continente durante la llamada época de la Guerra Fría. Y otra vez hubiéramos estado en un escenario de golpes de Estado, por eso también nos preocupaba esa situación. La ley de punto final, que no fue un decreto de Alfonsín, es una ley votada por el Parlamento, debatida y duramente en el Parlamento, se dicta mucho antes de la Semana Santa, un año antes. Tal vez fue una equivocación metodológica, pero ¿por qué se dictó la ley de punto final? ¿Y por qué se llamó de esa manera? Porque los procesos en los tribunales, en sede judicial, venían muy lentos. El que había avanzado mucho y fue más rápido era el juzgamiento a las juntas militares que hizo la Cámara Federal. Al no avanzar para atrás ni para adelante, no solamente quedaban en la impunidad los que habían sido responsables, sino que tenían una espada de Damocles, oficiales de las Fuerzas Armadas que no habían sido responsables o no habían tenido el mismo nivel de participación, pero sí estaban bajo sospecha. Y te creaba una masa crítica muy proclive a lo que después sí fue Semana Santa, que fue un intento golpista. Entonces la ley de punto final se dictó
para obligar a los fiscales, poniéndoles un plazo, para que llevaran adelante las acusaciones. Cuando se dicta la ley de punto final, por eso se llamaba punto final, decir, bueno, hasta acá se reactivan y empiezan a reactivar todas las causas. Entonces se hace una montaña de causas de la noche a la mañana que estaban todas dormidas. Eso generó también una situación de mucha tensión. La ley de obediencia debida restablecía el principio de los llamados tres niveles de responsabilidad que Alfonsín había anunciado en la campaña, que era el nivel de los que habían ordenado, planificado la acción genocida, los que la habían ejecutado y los que, habiendo ejecutado, se habían excedido en el cumplimiento de esas órdenes. Pero bueno, hay que decirlo con todas las letras. Efectivamente, nosotros teníamos en ese momento un momento de condicionamiento muy fuerte. Alfonsín, como lo dijo con toda franqueza, optó o seguir avanzando por ese camino o salvar el proceso democrático. Decidió que ese era el camino para salvar el proceso democrático. La historia podrá juzgar si decidió bien o decidió mal. Ahora, lo que nadie puede decir es que Alfonsín no tuvo en su gobierno un compromiso extraordinario con la causa de los derechos humanos. Reitero, a comparación de lo que ocurrió en cualquier lugar de América Latina, lo que ha hecho la Argentina en esa materia no tiene comparación. Entre las dificultades que teníamos, obviamente teníamos la dificultad del acoso mediático, que tal vez no tenía el volumen que tiene hoy, porque todavía no se habían producido esos fenómenos de concentración de medios, pero que sí venían ya apurando y presionando para que se iniciara ese camino. Esa fue otra batalla que libramos. Nuestras batallas en algunos casos las libramos obteniendo triunfos y en otros casos las libramos impidiendo derrotas. Por ejemplo, una derrota que impedimos fue irnos del gobierno sin ceder a la presión de los grupos mediáticos para derogar el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, que establecía al modelo americano, imitando el modelo americano, que un medio gráfico no podía tener a la vez licencias de radio y televisión. Nosotros nos fuimos del gobierno y eso se mantuvo en pie, a pesar de que hubo una presión enorme para que se derogara. Apenas dejamos el gobierno, en los primeros meses, ¿qué hace Menem? Deroga el artículo 45 en un paquete donde lo disimula, que se llamó el paquete de reforma del Estado, y al mes le entrega el Canal 13 al Grupo Clarín. La primera privatización que hace Menem no fue ni la de Gas del Estado, ni la de Aerolínea, ni la de YPF. Fue la de las licencias de radio y televisión, y ahí el Grupo Clarín inicia un camino de acumulación que lo ha llevado hasta las 248 licencias de radio y televisión que tiene hoy. Bueno, nosotros nos fuimos de nuestro gobierno sin ceder a esa presión. No pudimos obtener la sanción de la ley de radiodifusión porque nosotros en el año 88, abril del 88, mandamos una ley de radiodifusión. Tan o más restrictiva que la que felizmente está ahora en vigencia, porque consideraba la posibilidad de menos licencia todavía que las que otorga esta ley. Pero no la pudimos sancionar en el Congreso, entre otras cosas porque Cafiero pierde la interna peronista, gana Menem, y Menem ya tenía un acuerdo con Manieto y el Grupo Clarín. Pero nosotros nos fuimos de la Argentina, del gobierno de la Argentina, entre otras cosas, para no hacer lo que hizo Menem después. Nosotros no hicimos privatizaciones salvajes, etcétera. Aguantamos hasta donde pudimos aguantar. Nos producen el golpe de Estado económico del 89 y bueno, ahí sí hay una derrota no política sino cultural. Una derrota cultural para toda la sociedad argentina, porque eso abrió un camino de 14 años, incluyendo el gobierno de la Alianza, de neoliberalismo salvaje con las consecuencias que conocemos. Cuando se abre el camino a lo que se denominó
la década de los 90, el neoliberalismo, básicamente expresado en el consenso de Washington, las políticas de flexibilización laboral, etcétera, de alto endeudamiento, de enajenación del patrimonio nacional en cabeza de las empresas del sector público que formaban parte de un patrimonio social acumulado durante muchos años por el pueblo argentino, el radicalismo se para en la vereda correcta, es decir, en la defensa de ese interés general. Pero ¿qué sucede? Que esa época asignada por el individualismo, la frivolidad, la transformación del ciudadano en consumidor, el fetiche de la convertibilidad, que de alguna manera remitía a lo que ya había pasado en la época de Martínez de Oz con la tablita cambiaria y llevaba al famoso dame dos, etcétera, etcétera. También el radicalismo lo siente como una derrota cultural, es decir, también empieza a producirse un resquebrajamiento de la identidad radical, como ocurre con todo el sistema político, porque la antipolítica empieza a reemplazar a la política. Fue la etapa donde las grandes concentraciones de medios, apuntalando esa política neoliberal con la que tenían compromiso ideológico y además negocios y compromiso de negocios, empieza a desplazar a la política. Todo eso culmina, después del tránsito por toda la década del 90, también en una gran claudicación como fue la Alianza. ¿Por qué? Porque la Alianza también era expresión de esa década del 90. Esa dirigencia que conforma la Alianza, de alguna manera, la que venía siendo moldeada en la matriz de la década del 90. Y culmina, bueno, como todos conocemos, con la gran crisis del 2001. En esa elección del 99 no cambió nada. No fue como en el 83 una elección de ruptura, sino de continuidad. Ni tampoco fue una elección de ruptura como la del 2003, que sí es otra elección de ruptura. En este caso, a diferencia de la del 83, es una elección de ruptura precisamente con el neoliberalismo, con el modelo de exclusión, etc. Yo siempre digo que el gran parecido entre la etapa que le tocó a Alfonsín llevar adelante y la etapa que le tocó llevar adelante a Kirchner es que fueron dos elecciones de ruptura. Alfonsín rompe con el pasado autoritario y dictatorial y funda la democracia para siempre, y Kirchner rompe con el pasado del modelo neoliberal de exclusión y funda el concepto de patria para todos. Por eso a veces es bastante fácil encontrar, sobre todo en algunas materias, política exterior, derechos civiles, etcétera, muchos puntos en contacto. Porque son dos etapas diferentes. En cambio, en el 99, el gobierno de la Alianza fue la continuidad del menemismo, no fue una elección de ruptura. Porque además a De la Rúa la gente lo vota, entre otras cosas, porque De la Rúa promete sostener el 1 a 1. El concepto de que un peso valía $1. Varios de los sectores medios de la sociedad, no todos, pero muchos, estaban enamorados de la convertibilidad, sin advertir que la convertibilidad estaba destruyendo el aparato productivo, producía millones de desocupados, tiraba a la calle generaciones de argentinos, pero bueno, es el famoso fetiche del dólar, que en la Argentina tiene un valor importante en términos económicos, entre otras cosas porque tenemos una economía bimonetaria. El radicalismo sufre una profunda crisis de identidad. Hay muchos que se confunden y creen que son radicales porque son antiperonistas. Y eso ha llevado a esa crisis de identidad. Además, ha ejercitado un oposicionismo ciego que lo ha ido deslizando hacia la centroderecha, a la cúpula partidaria. El radicalismo es mucho más que la cúpula partidaria, pero hoy hay muchos más radicales y Raúl alfonsinistas, como me gusta decir a mí, afuera de la estructura del partido que adentro de la estructura del partido. Y el problema básico de la pérdida de identidad es la falta de debate. Hay tacticaje electoral y no hay discusión política. Por eso el radicalismo está
en este proceso de dispersión, buscando alianzas contra natura, digo contra natura respecto a la que ha sido su tradición política, su historia, lo que han sido los gobiernos de Irigoyen, y Alfonsín. Apenas uno los recorre, advierte que ahí hay un fuerte contenido nacional, popular, progresista, democrático. Bueno, todo eso va de contramano con lo que hoy hace la cúpula partidaria, que además alimenta su agenda de la agenda mediática de los grupos concentrados. Entonces hay una crisis profunda de identidad, lo que, reitero, no significa que no haya en la Argentina una corriente o una cultura política de ese radicalismo que hoy no se encuentra representada y expresada por su propio partido, y que probablemente en el año 2011 buena parte votó a Cristina Kirchner. El 54% de los votos de Cristina no tienen origen exclusivamente peronista. Y yo estoy absolutamente seguro, y además lo sé, que ahí hay un montón de votos alfonsinistas, de gente que se comprometió en todo este proceso que se inicia en el 83, pero bueno, hoy no tiene, digamos, no se siente expresada ni representada por la cúpula partidaria. Yo no hago un balance de 10 años, yo hago un balance de 30 años de democracia. Primero porque creo que hay que darle valor a la continuidad democrática, que es un logro que nunca habíamos podido materializar. Yo quiero capitalizar 30 años de experiencia, entre otras cosas porque es el periodo más largo de lo que es el ejercicio de acierto y error, que es de donde salen las enseñanzas, tanto para el ser humano como para los procesos políticos. Y en ese balance yo tengo una mirada pero muy optimista y positiva, porque fueron 30 años con retrocesos en la década del 90, pero al fin y al cabo esos procesos tienen siempre flujos y reflujos, de ampliación de derechos civiles, esto que mencionábamos, ley de divorcio, patria potestad compartida, después viene la ley de matrimonio igualitario de Kirchner, la ley de identidad de género, la política exterior, integración, primero fue el Mercosur de Sarney y Alfonsín, después el UNASUR, la CELAC, todos esos procesos de integración que se van dando, que van generando una ciudadanía latinoamericana. Por eso participamos todos con tanto interés en la elección de Chile, de Brasil, digo bien, de Bolivia, de Uruguay. Hay una ciudadanía latinoamericana que se está gestando, de la que por ahí nosotros mismos todavía no nos damos cuenta. Yo creo que hay una reformulación del sistema político argentino, que ya no lo vamos a reconocer como en el pasado. Ni el Partido Justicialista volverá a ser lo que fue, ni la Unión Cívica Radical volverá a ser lo que fue. Lo que no significa que no sigan vigente la cultura peronista y la cultura radical. Eso va a seguir vigente, porque están muy impregnadas en la memoria colectiva del pueblo argentino, han brindado mucho, han significado mucho para la historia argentina. En nuestro caso, bueno, hace 123 años que venimos transitando la historia argentina, sobre 200 años de historia independiente, el radicalismo transitó con el pueblo más de la mitad de la historia independiente de la patria. Así que algo ha dejado. Y el peronismo ni hablar también, por supuesto, y ha dejado mucho. Y como dice Cristina, lo dijo más de una vez, ella dice, los radicales nos enseñaron a nosotros el valor de la democracia, y nosotros podríamos decir que el peronismo nos enseñó a nosotros el valor de la justicia social. Pero yo creo que hay un rediseño, porque en este proceso de avance y de profundización de la democracia a través de los gobiernos populares, ha ido cambiando la correlación de fuerzas, se ha modificado el mapa de los sectores de poder. América Latina ya no es el patrio trasero de Estados Unidos, tiene otra configuración, otra característica, está destinada a jugar otro papel. Y en la Argentina
los sectores tradicionales, los partidos, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, que era lo que conformaba, digamos, la estructura o la superestructura tradicional, también se ha modificado. Y me da la impresión de que se está, en este rediseño, conformando nuevas corrientes, que van a estar alimentadas por esas culturas tradicionales, pero que no van a expresar exactamente lo mismo en términos partidarios. Desde hace mucho tiempo que a mí me parece que los homenajes a los hombres y a las mujeres que se lo merecen hay que dárselos en vida. El gobierno de Kirchner avanzó, profundizó y extendió. Por eso hoy se está juzgando no solamente las responsabilidades de los militares, sino también de los cómplices civiles de la dictadura. Ahora, Kirchner no podría haber llevado adelante lo que hoy está haciendo el gobierno en esta materia si previamente, en el inicio de la democracia, no se hubiera llevado adelante lo que se llevó adelante. Si no hubiera existido la CONADEP, si no hubiera existido el Banco de Datos Genéticos, si no hubiéramos llevado adelante esas políticas, hoy sería imposible articularlas. Y la demostración de que sería imposible es lo que le pasa a nuestros países vecinos. Chile no lo intentó, sino por el contrario lo blindó con la Constitución, blindó la impunidad con la Constitución pinochetista. Y hasta el día de hoy Chile no ha podido avanzar un milímetro en esta materia. Brasil tampoco. Uruguay tuvo 2 derrotas en plebiscitos, la política de revisión del pasado, plebiscitos a donde la gente fue a votar y tampoco ha podido prácticamente avanzar. Por eso la democracia argentina tiene un signo muy distintivo, porque se inició con memoria, verdad y justicia y continúa y se profundiza con memoria y verdad y justicia. Pero si no se hubiera iniciado de esa manera, hoy nosotros estaríamos casi parados en el mismo lugar que nuestros países hermanos en esa materia.